Hola youtubers, ¿cómo están? Bueno, hoy subo la tercera parte de los misterios más grandes del mundo y el universo, esta vez hablando acerca del universo infinito. Bueno, en primera, el universo es el conjunto de espacio-tiempo, el cual es tan grande que no nos lo podemos imaginar, por lo cual llega a ser un gran misterio dejando muchas incógnitas. En fin, lo primero es que les demuestre lo pequeño que somos y lo grande que es el espacio. Bueno, en primera estamos nosotros, la luna, y el sol, que es nuestra estrella. Para llegar a ella necesitaríamos 7 minutos luz. Esta estrella es tan grande que en ella cabrían 1 millón de tierras. Bueno, un poco más lejos está la estrella Alpha Centauri, la más cercana a nuestro sol, que está a 4,2 años luz, que en términos del universo es muy poco, pero si lo pusiéramos a escala, digamos, si el sol fuera una pulgada, que son 2,5 centímetros, y la otra estrella fuera otra pulgada, Alpha Centauri estaría a unos 700 kilómetros de tu casa. O sea, alcanzaría casi a llegar a otro país, y eso que es la estrella más cercana. Ahora, en cuanto a los tamaños, nuestro Sol es diminuto si lo pusiéramos a comparación de estrellas realmente grandes, en este caso BY Canis Majoris, que es la estrella más grande conocida hasta hoy. Comparándola con nuestro Sol es gigantesca, es tan grande que si esta estrella fuera la pantalla de tu computador, nuestro Sol sería un diminuto grano de arena, que es lo más pequeño que podemos ver y sentir en nuestros dedos. Ahora, mucho más grandes, las galaxias. Nosotros estamos en la Vía Láctea, que es una galaxia conformada por un centro galáctico, que no es solo una estrella, son millones de estrellas relativamente cercanas, a las que a simple vista, no se les puede ver la distancia. También está conformado por brazos espirales, en uno de esos brazos estamos nosotros. Pero no somos la única galaxia, hay otras, como la conocida Andrómeda. No tengo muy claro si es la galaxia más cercana, creo que no lo es. En fin, es una galaxia más grande que la nuestra, está a 2 millones de años luz, y es el lugar más lejano que observamos a simple vista. Ahora, si lo pusiéramos con el mismo ejemplo de Alpha Centauri, esta galaxia no estaría a 700 kilómetros, estaría a 333 millones de kilómetros. Que es lo suficiente para darle la vuelta al mundo más de 8000 veces. En fin, pero hay muchas más galaxias mucho más lejanas. He escuchado que vieron un cuásar a 13.000 millones de años luz, poco después del tal Big Bang. Bueno, a lo que quería llegar con esto es, que nosotros somos una insignificante parte de la galaxia, y nuestra galaxia es una insignificante parte del universo, y por lo mismo, surgen preguntas sobre la vida. La Tierra tiene muchas ventajas que ayudan a regular el clima, que ayudan a dar equilibrio, una luna de perfecto tamaño para regular mareas y todas las funciones que desempeña, y por eso es que estamos aquí. El mundo es perfecto para la vida como la conocemos, pero se dice que en planetas como Marte y Venus, antes eran buenos para la vida, tenían agua, buen clima y tal vez vida como en la Tierra, pero cambiaron de aspecto totalmente. El planeta Venus es del tamaño semejante a la Tierra, pero es más cercano al Sol, además tiene dióxido de carbono en su atmósfera, un gas más pesado al de la Tierra. Entonces los gases se acumularon más e hicieron la atmósfera mucho más densa, haciendo un gran efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Para explicarlo pongo un ejemplo, es como si estuvieras en una cámara de vidrio en mediodía, el sol cae directamente, los rayos de calor entran pero no salen, así actúa la atmósfera de Venus multiplicado muchas veces, haciendo a Venus el planeta más caliente del sistema solar, alcanzando temperaturas de casi 500 grados. En cuanto a Marte le pasa caso contrario, además que está más lejos del Sol que la Tierra, por ser pequeño, tiene una atmósfera muy delgada, entonces su atmósfera no retiene calor, y su clima alcanza hasta casi 100 grados bajo cero. Los dos son dos intentos fallidos de vida, aunque en Venus la posibilidad de vida es nula, en Marte tiene un poco más de probabilidad ya que tal vez tenga océanos subterráneos, pero son cosas no comprobadas aún. Pero se imaginan que si hubiera habido vida inteligente en estos dos planetas, que tuviéramos vecinos en otros en nuestro sistema solar, que no hubieran solo humanos, sino que también marcianos y venusianos, todo hubiera cambiado, hasta se hubieran hecho Star Wars real, jaja. Bueno, y de Mercurio no hablo porque es obvio que es imposible la vida, no tiene siquiera atmósfera. Bueno, más allá de Marte, están los planetas gaseosos, así que ni hablar de ellos ya que no tienen nada sólido, pero tal vez sus múltiples lunas, en este caso Europa, una de las 61 lunas conocidas de Júpiter. En esta luna se cree que hay un océano, o hasta expertos dicen que hay más probabilidad de vida en este océano que en Marte. También dicen que pueden haber hasta calamares y crustáceos. Esto se sabrá más o menos en 50 años, cuando se enviara un supertaladro para que lo observe. Esto en cuanto a la vida del sistema solar.
más allá hay más planetas, aunque solo se han detectado más o menos 500, deben haber más planetas que estrellas, pero es imposible verlo ya que la gran luminosidad de las estrellas opaca la de un pequeño planeta. La única manera de ver los planetas es cuando pasen alrededor de las estrellas y produzcan un pequeño eclipse en el que podamos apreciar la sombra del planeta. Aún así no se han encontrado planetas con posibilidades de vida, pero es claro que hay vida extraterrestre. De hecho, el astrónomo Frank Drake hizo una ecuación, sacó en conclusión que podían haber hasta 1 millón de civilizaciones como la nuestra en solo la Vía Láctea. La ecuación fue: 10 estrellas se forman cada año, la mitad tienen planetas, cada estrella cuenta con 2 planetas, el 100% podría albergar vida, solo el 1% contaría con vida inteligente, solo el 1% se podría comunicar, cada civilización duraría 10.000 años transmitiendo esas señales, y calculo que hay hasta 10 civilizaciones detectables, y al menos 1 millón regadas por la Vía Láctea. Aunque él no contó cosas como si tenían un Júpiter, para evitar los asteroides, tampoco contó el tamaño de los planetas que afectaría por las placas tectónicas como le afectó a Marte por ser un planeta pequeño, y varias cosas, que afectarían ese número de 1 millón. En fin, yo pienso que por lo menos hay un centenar de civilizaciones en la Vía Láctea. Respecto a otras galaxias también debe haber vida, pero primero hay que pensar en la nuestra, porque las otras galaxias están lejísimos. Otra cosa muy polémica son los ovnis. Los ovnis son los objetos voladores no identificados, lo sé, pero yo me refiero a las naves alienígenas. Bueno, estos alienígenas pueden existir en la Tierra, pero puede que no. Aún así, si los alienígenas son pacíficos no hay problema, pero si vienen en busca de analizar cómo esclavizarnos o con otras intenciones malévolas estaremos jodidos, porque con solo el hecho de llegar acá a la Tierra, significa que tienen un adelanto en tecnología por lo menos de decenas de miles de años más que nosotros. Bueno, en conclusión, no tenemos mucha tecnología en cuanto a la astronomía, así que identificar si hay vida en otros planetas llevará otras decenas de años, y en cuanto a que el humano llegue a otro planeta fuera del sistema solar, para mí tardarían mínimo unos 5.000 años más. Bueno, esta ha sido la tercera parte, espero que les haya gustado, dale me gusta y suscribir, jaja. Bueno, a continuación unos datos curiosos para comprender más este vídeo. Hola, ¿qué hace? Si yo la llamo voy a decir los datos curiosos. Bueno, el primero. La velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. El segundo, ¿sabías que cuando miras a las estrellas, miras al pasado? Como ejemplo cercano, la luz del Sol tarda 7 minutos en llegar a la Tierra, entonces estamos viendo constantemente la imagen del Sol de hace 7 minutos, y así con las galaxias y demás estrellas. El tercero, el Sol es una bola gigante de fuego, quemando hidrógeno y helio. El cuarto, el número de estrellas que se cree que hay en el universo observable, es de aproximadamente 300.000 trillones de estrellas. Y el quinto, el supuesto Big Bang ocurrió hace 13.500 millones de años.